Hey, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a poner en práctica un poco sobre electroneumática, correspondiendo al espacio académico Instrumentación de la Universidad Santo Tomás del programa Ingeniería Mecánica, y el grupo está conformado por Joan Sebastián Alfonso Palma, Diego Andrés Lancheros Sánchez, Fabián Camilo Luna Bernal, Santiago Salamanca Gamboa, y estábamos liderados por el ingeniero Edwin Villarreal. Para este primer ejemplo de aplicación electroneumática tenemos un dispositivo de llenado, en el cual tendremos dos cilindros, uno A, otro B. El A se encuentra en la parte superior y el B en la parte inferior, con la siguiente secuencia: A más, A menos, B menos, B más. Esto lo dividiremos en estados, pero cada estado es independiente, con lo cual tendremos cuatro líneas. Estas líneas se verán representadas en el diagrama neumático, que está compuesto por dos cilindros de doble efecto, con cuatro reguladores de presión y dos válvulas 5-2 con funcionamiento electroneumático, una válvula de anclaje manual y un suministro de presión. En este caso tenemos a la parte izquierda la parte de seguridad, la cual se encuentra también por medio de un pulsador normalmente abierto con anclaje manual, pulsadores abiertos y cerrados que se comunicarán entre ellos activando los solenoides correspondientes K1, K0, K2, K3, y de esta manera dar la señal de en qué momento actuar al solenoide A más, A menos, B menos, B más. Y vamos a dar la simulación, la cual será la siguiente. Activamos el flujo, vemos que B inicia en su extremo derecho y permitimos que inicie el sistema de control A más, A menos, B menos y B más. Y vemos que el diagrama de estado es completamente igual al diagrama funcional. En nuestro segundo caso tenemos un dispositivo para proceso químico, en el cual tenemos dos cilindros de doble efecto que se encargan de realizar el transporte de unas cajas o de un proceso químico, al parecer, que realizan la siguiente secuencia: B menos, A más, B más, B menos, A menos y B más. Lo dividiremos por estados y vamos a ver que tiene coherencia realizar una conjetura entre B menos, A más y B más. Realizamos un circuito neumático igual al anterior, compuesto por los mismos componentes, y vamos a tener la misma seguridad de anclaje manual con un pulsador normalmente abierto. Pulsadores normalmente cerrados y normalmente abiertos que se comunicarán entre ellos y que activarán los solenoides de la parte inferior, que realizarán la comunicación a su vez a estos pulsadores abiertos de la parte de la derecha. Pues vemos que tiene la parte de la izquierda la comunicación principal, la parte de la derecha será la encargada de realizar la comunicación a los solenoides del movimiento. Entonces, en este caso, tendremos por medio de un OR y de pulsador abierto o cerrado, en este caso, como lo es en IN B, tendríamos el movimiento de B menos a menos, y por la parte de un pulsador cerrado, un pulsador normalmente abierto de fin de carrera, A más y B más. Realizamos la simulación, vemos que primero tenemos que suministrar el fluido por medio del compresor, iniciamos en la parte lateral derecha en el cilindro B y permitimos el paso del funcionamiento de control y realizar la secuencia esperada. Como se menciona anteriormente, el diagrama de estado se está cumpliendo a cabalidad con el esperado, y ese fue el funcionamiento. El tercer ejemplo de aplicación será un dispositivo de empaque de rodillos, en el cual tenemos dos cilindros de doble efecto A y B, en el cual el A se encarga de suministrar las cajas y B se encarga de suministrar los rodillos que irán empacados en estas cajas. Cumpliremos la secuencia A más, B más, B menos, B más, B menos, B más, B menos, B más, B menos y A menos. Al finalizar esto, al finalizar el análisis principal, veremos que el circuito de control cambia con respecto al ejercicio inmediatamente anterior y tendremos un diagrama neumático similar e igual al de los dos ejercicios anteriores. Realizaremos un análisis breve en el cual los estados se dividen de la siguiente manera. Tiene sentido realizar las uniones entre A más, B más y, por otro lado, A menos y B menos. Se realiza esto con la seguridad, con un pulsador de anclaje manual y con las variables de K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, y estos activan los solenoides ubicados en la parte inferior, que a su vez activarán los pulsadores normalmente abiertos de la parte superior del 17 al 28 con el fin de dar funcionamiento a la secuencia esperada. Damos inicio de esta manera. Teniendo en cuenta los estados mencionados anteriormente, permitimos el flujo, vemos que los dos cilindros inician en la parte extrema izquierda, activamos
el pulsador de anclaje manual, vemos que realiza A más, B más, B menos, B más, B menos, y al finalizar acabará con A menos. El diagrama de estado está en la parte superior y vemos que es igual al diagrama funcional. En este ejemplo tenemos un dispositivo de alimentación de croqueladora. Para este caso tenemos dos cilindros también llamados A y B, y en este caso vemos que alimenta 30 milímetros por cada secuencia que hacemos. Para esta secuencia tendríamos que sería A menos, B menos, A más, B más. Por consiguiente tendríamos lo siguiente, el siguiente diagrama. La solución a este ejercicio se hace con un diagrama neumático igual al de los ejercicios anteriores, sin embargo en el análisis es diferente. Tendríamos dos estados que serían A menos, B menos y A más, B más. Entonces tiene lógica separarlos de la siguiente manera, lo cual tendríamos también la seguridad y la comunicación como lo hemos visto en los ejercicios anteriores en los circuitos de control, en la cual tenemos un anclaje manual por medio de un pulsador normalmente abierto y pulsadores normalmente abiertos y cerrados que se comunican entre sí para dar comunicación a los solenoides con su mismo nombre, que permitirán el paso de la energía hacia independientemente A menos, B menos o A más y B más, con una configuración de pulsadores normalmente abiertos o cerrados en los finales de carrera. Vamos a simular, permitimos el flujo, vemos que los dos inician en el extremo derecho y permitiremos que inicie la simulación correcta. Hace A menos, hace B menos, hace A más y hace B más. Con esto tendríamos un diagrama de estado igual al del esperado por el diagrama funcional. El quinto ejemplo de aplicación que veremos para este caso sería un dispositivo de ensamble, el cual cumple con la secuencia de A más, B más, C más y viceversa, C menos, B menos y A menos. En este caso también tenemos que hace ese ensamble por cada 20 minutos y tendremos la solución de la siguiente manera. Para este caso, en diferencia a los anteriores, tendríamos 3 cilindros de doble efecto, 6 suministros de reguladores de presión, 3 válvulas 5-2 de acción electroneumática, una válvula con pulsador de anclaje manual y un suministro de presión que sería un compresor. Lo separamos por estados y tendríamos que A más y B más serían un estado con C más y A menos, B menos y C menos serían otro estado, en el cual tendríamos también un pulsador normalmente abierto con anclaje manual que se comunica entre sí con pulsadores normalmente abiertos y cerrados que dan a solenoides que comunican en qué estado se deberá realizar la acción y dependiendo el fin de carrera en el cual se esté ubicado cada cilindro de doble efecto, se tendrá la acción esperada. Vamos a realizar la simulación, se permite el flujo, vemos que todos inician en el extremo izquierdo y al permitir el paso vemos que hace A más, B más, C más y viceversa, C menos, B menos y A menos. Vemos que tiene el mismo diagrama funcional y el diagrama de estado corresponden a lo esperado. Similar al ejemplo que estábamos viendo con anterioridad, en este caso también tenemos tres cilindros de doble efecto, en el cual tenemos un dispositivo de doblado con A más, B menos, C menos y A menos como secuencia y dobla cada 20 minutos. En este caso tendríamos el mismo diagrama neumático con los mismos componentes en el mismo orden y en este caso tendríamos una distribución diferente de estados. Tendríamos el primer estado estaría compuesto de A más, B más, el segundo de B menos, C más, y el tercero es C menos, A menos. Lo dividiremos también con su seguridad y con su comunicación, la cual sería los solenoides K0, K1 y K2 por medio de pulsadores normalmente abiertos y cerrados que son activados por medio de un pulsador normalmente abierto con anclaje manual. Activamos el funcionamiento. Para simularlo, permitimos el paso de presión, todos inician en el extremo izquierdo y damos funcionamiento al circuito. Vemos que hace la secuencia esperada A más, B menos, C más, C menos y por último A menos. Paramos la secuencia y vemos que el diagrama de estado corresponde al diagrama funcional esperado.
Para el siguiente ejemplo de aplicación tenemos un dispositivo de limpieza de piezas, en el cual tenemos la secuencia A más, A menos, B más, C más, B menos, D más, D menos, C menos. En este caso vemos que se tiene 4 cilindros de doble efecto y que se realiza la limpieza cada 60 minutos. Con lo cual tendremos que se tiene la configuración neumática de 4 cilindros con 8 reguladores de presión, 4 válvulas de acción electroneumática de 5.2 y una válvula con anclaje manual y un suministro de presión que sería un compresor. Lo vimos en estados, con lo cual tendríamos que un estado sería A más, otro estado sería B más, C más y B menos, otro sería D más, D menos y por último C menos. Y en conjunto con D menos. Se realizan las conexiones de las variables que van a hacer comunicación entre el pulsador y el funcionamiento esperado por medio de pulsadores normalmente abiertos y cerrados que se comunican a solenoides variables, que son los que necesitamos para realizar la comunicación a los solenoides, y vamos a activar estos por medio de un pulsador de anclaje manual. Se realiza la simulación, se permite el flujo, se permite que funcione y vemos cómo realiza la secuencia esperada de la manera correcta. El diagrama de estado lo podemos comparar con el diagrama funcional y vemos que corresponden.